en todo momento para poder transmitir palabras genuinas, de poder, para que también nosotros podamos ir entendiendo un poco más tu voluntad, lo que tú deseas de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, ahora vamos a hacer todo el cambio para que tú estés ya aquí. Si escuchan algún ruido de pantalla, pero es que tenemos que modificar todo esto, ¿ya? Así que lo dejo con mi amada. Bueno, estamos en vivo, así que esto es parte, ¿verdad?, de lo que sucede en un día de reunión. Mientras que, bueno, Felipe me va a estar ahí apoyando en este mensaje también. Donde usted esté, tome ahí un cuaderno, un lápiz, su Biblia, ¿cierto? Porque vamos a revisar, ahí, sí, ahí parece, perfecto. Vamos a revisar entonces la palabra de Dios. Esto es un desafío cada semana poder compartir, ¿ya? Y ciertamente nosotros siempre, los que tenemos esta misión de entregar un mensaje, siempre nos vamos viendo confrontados con la palabra, ¿sí? Y en particular este mensaje para mí fue muy, muy alentador. Así que oro a Dios para que también ustedes ahí donde estén reciban también esa porción de fe. Vamos a iniciar entonces este mensaje, y Felipe me va a ayudar con eso. No sé si está apareciendo en pantalla, no tengo el feedback de eso, así que este mensaje se llama No te olvides de tu identidad. Y ustedes ven en esa imagen que quizás hay tres mensajes potentes que pudiéramos recibir en torno a esa imagen, y que primero podría ser una huella digital, ¿verdad? También se forma el perfil de un rostro, pero también podríamos pensar que es un laberinto, que hay caminos, ¿verdad?, trazados en esa imagen. Entonces, ciertamente ninguno de los tres es incorrecto o correcto. Eso lo voy a dejar para su propia interpretación. Pero tiene que ver muy directamente con el mensaje que hoy día vamos a revisar. Este mensaje está enmarcado en la primera carta de Pedro, ¿sí? Y es súper importante que antes de leer, y es lo que hemos aprendido a través de la Escuela Apolo, ¿cierto?, es que podamos darle un contexto a lo que estamos leyendo, ¿sí?, para favorecer la comprensión. Y bueno, el autor de esta carta es Pedro, pero Pedro no se llamaba Pedro. Pedro su nombre real era Simón, ¿sí? Y Simón era parte del círculo cercano de los 12 discípulos, ¿sí? Pero una vez que Simón realiza esta confesión, reconoce que Jesús es el Mesías, Jesús cambia el nombre de Simón y le pone Keifas, que significa roca en arameo. Y la traducción al griego es lo que hoy día conocemos como Pedro, ¿ya? Y Jesús prometió que Pedro se iba a convertir en un líder entre los apóstoles para guiar, ¿cierto?, a esta comunidad mesiánica, ¿cierto?, los que creían en Jesús como el Mesías, para guiarles en los primeros años. Y así lo hizo. Sin embargo, Pedro también tuvo un fuerte llamado a salir de las fronteras de Jerusalén, de Israel, y poder llevar el mensaje de Jesucristo a otras naciones. Y eso sucedió. Y Pedro escribe esa carta cuando ya llevaba mucho tiempo en eso. Y esta carta fue enviada a iglesias ubicadas en Asia Menor, ¿sí? Y estas iglesias eran conformadas principalmente por cristianos no judíos, ¿sí? Y eran los llamados gentiles, ¿sí?, los que no eran judíos. Y ellos estaban pasando por un momento de dificultad, estaban siendo oprimidos, estaban siendo digamos, perseguidos por los griegos, por los romanos. Entonces Pedro se entera de eso y decide mandarles una carta, que es la carta que vamos a revisar, pero el propósito de eso era infundir ánimo, infundir fe, infundir esperanza. Y sobre todas las cosas, él dice en esta carta y les anima, aunque tengan que sufrir por la causa de Cristo, por ser quienes son, no se preocupen, porque su lugar está en el cielo. Su ciudadanía no es
esta, sino que está reservada en el cielo. Es una palabra, es una carta que, si bien está compuesta por temas, ¿verdad? Lo principal y lo que vamos a revisar hoy día es esta fe, este ánimo, ¿sí?, que Pedro quiere transmitir y que por sobre todas las cosas quiere enfatizar en esta carta. Así que espero yo también que, así como esta fue una carta de fe, a nosotros también nos infunda fe, ¿sí? Y en el primer capítulo vamos a revisar parte del primer capítulo, ¿verdad? Y un extracto del segundo capítulo. La motivación de Pedro, como les decía, es infundir fe, pero por sobre todas las cosas comienza recalcando y procurando afirmar la identidad que debiese tener esa iglesia, ese grupo de personas, recordarles quién realmente son, ¿sí? Y que no fueran, digamos, bombardeados por quizás estas reprensiones, por este hostigamiento de personas que no eran creyentes. Entonces vamos a reflexionar un poquito. O sea, podríamos realmente pensar que en medio de las crisis, en medio de dificultades, nosotros podemos tender a olvidar nuestra identidad. Podríamos empezar a olvidar de quién somos, a quién le pertenecemos. En medio del caos se pueden generar crisis de identidad, ciertamente. Inclusive, a veces, y producto de lo que vivimos, podemos empezar a adoptar la identidad de otros. Las circunstancias, ¿verdad? Pareciera que la circunstancia o el momento vivido son más rápidos, tienen mayor preponderancia que la activación de nuestros propios principios y de nuestra propia identidad. Entonces vamos a leer el primer capítulo, ¿cierto?, de la carta de Pedro, y les invito a buscar Primera de Pedro 1, el versículo del 1 al 2, y va a salir en pantalla. Dice: yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos de Dios, a los elegidos por Dios, que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. A simple vista, este versículo, ¿cierto?, es la introducción y el comienzo de una carta, y ciertamente lo es. Pero es muy importante que él hace referencia a ciertas personas, y aunque aparezca, ¿cierto?, y pareciera un texto de saludo, de presentación, ya este texto nos empieza a introducir un poco en el tema del día de hoy, porque desprende la identidad de los destinatarios de esta carta, ¿verdad? Aquí inclusive podríamos nosotros mismos visibilizarnos como esos mismos destinatarios. Podríamos decir que quizás esa carta es para nosotros también. Y extrae dos aspectos principales. Primero, está referida a los escogidos de Dios. Podemos decir, somos escogidos de Dios. Y por otra parte, segundo punto que extrae este versículo, es extranjeros. Usted podría quizás entender mejor el concepto de escogidos. Quizás el medio en el cual nos volvemos, ¿cierto?, nos desenvolvemos nos ayuda a entender eso. Somos escogidos y quizás es un principio que ya sabemos. Pero extranjeros, ¿a qué se refería con extranjeros? En algunas versiones también dice que son a los expatriados y dispersos, ¿sí? Entonces, expatriados es, o hace referencia, ¿verdad?, personas que viven en una región que no les pertenece, o un lugar de residencia que no es permanente, ¿cierto? Y la dispersión significa también diseminación y suele referirse, al pueblo de Dios esparcido fuera de su patria. Entonces, con este extracto de la Escritura podemos definir el primer punto. El primer punto es que somos escogidos y extranjeros. Para recordar quiénes somos, Pedro, y para recordarles a ellos, para definir la identidad de quiénes eran ellos, entendiendo, recordando que estaban en un momento de hostilidad, de dificultad, estaban siendo cuestionados, él les dice: ustedes son escogidos y extranjeros. Recordar
desde la semana pasada el pastor Renato nos decía que Dios es nuestro creador, nosotros somos creados por Dios. Pero hoy día, y eso también apunta a fortalecer nuestra identidad, pero también hoy día, a través de este versículo, a través de este pasaje de Pedro, podemos ver que somos escogidos de Él. Pero también somos extranjeros. Es decir, el lugar de residencia que hoy día usted y yo tenemos en este mundo no es el definitivo. El lugar que Dios ha preparado para nosotros no es este. Entonces, esas personas a las cuales iba dirigida esta carta no es que no vivieran en ese lugar. Ellos vivían, quizás tenían sus casas en ese lugar, sus trabajos, etc. Lo mismo que nos pasa a nosotros. Pero Pedro les dice algo que rompe los esquemas. Y les dice, no se preocupen, ese lugar no es ese lugar que Dios tiene para ustedes. Entonces, esto lo ratifica el siguiente versículo que vamos a leer. Primera de Pedro 1, seguimos con el versículo del 3 al 5. Dice, que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. De esto podemos extraer y definir otro punto en función de establecer las bases de realmente quiénes somos, nuestra identidad. Usted y yo hemos sido alcanzados por la misericordia de Dios y hemos nacido por medio de la resurrección de Jesucristo a una nueva vida. Es por medio de esas resurrecciones que usted y yo podemos tener una vida nueva. Ciertamente en la tierra yo soy Dorita Valderrama, Doris Valderrama, usted en su casa tiene un nombre, ¿cierto? Pero esa es la identidad terrenal. Pero hoy día nuestra identidad no es esa identidad terrenal, ¿sí? Entonces, estos dos puntos que hemos estado revisando, el que somos escogidos, que hemos sido alcanzados por la misericordia de Dios, que tenemos una nueva vida y que somos extranjeros, van de cierta forma alineándonos, ¿verdad? Van estableciendo ciertos canales para que usted y yo vayamos transitando en esa verdad. Quizás estamos bombardeados de cuestionamientos, quizás estamos llenos de momentos hostiles, dificultades, pero hoy día Dios nos recuerda quiénes somos. Somos escogidos de Dios, alcanzados por su misericordia. Sigamos. No olvidemos que esta carta era para animar en la fe, ¿sí? Para infundir aliento. A lo largo del primer capítulo también Pedro le da una connotación de oportunidad cuando nos enfrentamos a diversas pruebas, a diversos momentos difíciles. Le da una connotación de oportunidad, de crecimiento para nuestra fe. Nos anima a que en medio de este tránsito, ¿verdad?, que debemos recorrer hasta recibir, ¿cierto?, esta herencia reservada en los cielos, debemos también entender que nuestra fe se va a ver puesta a prueba, se va a ver perfeccionada, pero va a traer sin duda un crecimiento mucho mayor. ¿Qué debemos soportar? Nos anima a preparar nuestra mente para actuar y ejercitar el dominio propio. Entonces, podemos definir un tercer punto acerca de nuestra identidad. Si bien no vamos a dejar de vivir pruebas, pero nuestra identidad nos habla de que nuestra fe va a ser probada, pero va a ser perfeccionada, pero es una oportunidad de crecimiento. Es decir, la oportunidad en medio del caos es para crecer. Esa es parte también de nuestra identidad. No es para pasarlo mal, no es para sufrir, no es para detenerse. Es un proceso. En medio del caos no podemos detenernos, sino que entendamos que hay un proceso continuo que nos lleva a transitar y que nos lleva en algún momento a recibir, ¿cierto?, ese espacio reservado para nosotros, que sabemos que hoy día vivimos como extranjeros,
pero que en algún momento vamos a recibir y que está reservada en los cielos para usted y para mí. Entonces es tremendo cómo todos estos puntos van configurando cimientos en nuestra identidad y nos van enfocando, nos van alineando, nos van recordando quiénes somos y quién nos escogió. Ya entrando al capítulo 2, inclusive Pedro dice que debemos dejar ciertas conductas. Claramente cuando estamos en momentos de dificultad o viviendo procesos de nuestra vida, lo primero que aflora no es realmente nuestra identidad como hijos de Dios, sino que aflora nuestra humanidad, ¿cierto? Aflora lo que nosotros somos. Y piense que esto fue escrito hace tanto tiempo atrás y cómo hoy día se puede replicar. No, el comportamiento humano es muy similar en los años, ¿verdad? Porque es parte de nuestra naturaleza antes de ser, ¿cierto? Y de tener esta nueva vida por medio de la resurrección, ¿cierto? De la muerte y resurrección de Jesús, del que Él nos alcanzó. Entonces, es importante. Y vamos a leer algo que ratifica esto. Y que está en el segundo capítulo de la carta. Y del versículo del 1 al 3. Dice así: por lo tanto, desháganse de toda mala conducta. Acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual, pura, para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo, ahora que han probado la bondad del Señor. Entonces, es tremendo porque nos explica y nos ratifica que muy probablemente dentro de estas conductas, ¿cierto?, que aparecen en función de situaciones complejas, de situaciones difíciles, de cuestionamientos, nos dice: dejen esas conductas. ¿Y qué? ¿Qué nos dice? Deseen este alimento espiritual. Entonces, vamos al cuarto punto. Debemos dejar de lado las conductas que no forman parte de esta identidad y debemos anhelar de todo corazón este alimento vital que es la palabra de Dios. Ciertamente han sido 4 puntos bien potentes, ¿verdad? Y pareciera ser, y como así lo dice la palabra, nos comenzamos a alinear en el camino. Empezamos a recordar y empezamos a cobrar ánimo de entender quiénes realmente somos, de visualizar los aspectos de nuestra identidad. Quisiera ir ya a lo central de este mensaje. Pedro, en esta carta a Jesús lo llama la piedra viva, en el capítulo 2. Lo llama como la piedra principal del ángulo, la piedra angular, la principal piedra en esta edificación. Y también lo define como una piedra que muchos rechazaron, ¿sí? Y que incluso para los que lo rechazaron resulta ser una piedra de tropiezo. En esta carta Pedro habla de que nosotros somos una especial posesión, tenemos un especial valor para Dios. Es así como Jesús fue rechazado, los que creen en Él también lo van a hacer. Pareciera ser que no es algo tan alentador, pero recordemos que debemos y vamos a sufrir por la causa de Cristo, pero el premio, el galardón es mucho mayor, es mucho mayor. Él nos llama piedras vivas, donde Dios decide realizar su edificación para llevar a cabo sus planes. Ciertamente Jesús es la piedra principal. Y Pedro habla de que esta piedra fue rechazada. Pero nosotros no. Nosotros no lo hemos rechazado. Y como en el capítulo 2, en el versículo 9 al 10, Pedro le da un vuelco y comienza, a mi juicio, a definir quiénes somos. Les empieza a entregar estas herramientas de identidad a estas iglesias que han estado siendo bombardeados y molestados y cuestionados por sus creencias. Vamos a leer el capítulo 2, los versículos 9 y 10.
habla, ¿cierto? Estaba hablando de aquellos que rechazaban a Jesús. Pero él dice, Pedro dice, pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Este pasaje es clave en este mensaje, queridos amigos. Refleja precisamente la identidad de quiénes somos, a quién le pertenecemos. No somos de nadie, tenemos una pertenencia, tenemos un propósito. Podemos entonces definir un quinto punto. Usted y yo somos el pueblo de Dios, somos los escogidos de Dios. Y se suma además que por esto tenemos la posibilidad de poder mostrar a otros la bondad de Dios, porque nosotros hemos recibido esa bondad primero. Podemos testificar, anunciar que hemos podido salir de una vida de oscuridad a poder tener una vida en la luz de Dios. El versículo 10, tremendo, dice, antes no teníamos identidad, mas ahora sí la tenemos. Somos pueblo de Dios. Antes había una condenación, mas ahora no la hay. En el lugar de ello tenemos la misericordia de Dios. Y finalmente podemos definir un sexto punto. Salimos de la oscuridad y pasamos a vivir una vida en la luz. Hemos sido alcanzados por la misericordia de Dios. Qué tremendo es. A mí me estremece muchísimo porque cuando pienso o me visualizo en una situación de caos, de cuestionamiento, sea en lo familiar, o en lo laboral o en lo personal, lo primero que va a aflorar es que, me olvido de quién soy y parece que prepondera, se manifiesta por mucho más importante que mi propia identidad de quién es, a quién le pertenezco, quién es mi Dios, quién es el Creador, quién es el que me escogió. Pero cuando comienzo a recordar quién realmente soy, pareciera que mi fe, mis cimientos de fe se ven fortalecidos. Estábamos perdidos, estábamos sin rumbo, estábamos en oscuridad, mas ahora, y gracias al plan perfecto de Dios, podemos transitar desde la oscuridad a la luz admirable. Qué tremendo, de verdad es una verdad hermosa porque le da sentido finalmente, nos empuja hacia una vida llena de esperanza, ¿sí? Infunde esta fe en nosotros. Por tanto, en medio de este tránsito de la vida diaria, debemos recordar quiénes somos, por quién fuimos creados y para qué fuimos creados y no perder nuestra identidad. En medio, ¿cierto?, de sufrimientos, de cuestionamientos, muchas veces olvidamos quiénes somos. Venimos ya como país enfrentando crisis sociales, hoy día producto de la pandemia, se levantan ciertas decisiones, opiniones, que incluso van a ir muy lejos de reflejar lo que Dios quiere, ¿cierto? Los principios y los valores que Dios quiere para esta sociedad. Y ahí es donde nosotros tenemos que marcar la diferencia, ¿cierto? Pero muchas veces el agobio, la hostilidad, lo difícil del día a día, nos lleva a no reflejar lo que realmente somos. Nos dejamos influenciar por la identidad de otros. Terminamos reflejando una imagen muy diferente de la que realmente debemos reflejar, que es la imagen de nuestro Creador. El saber quiénes somos, el propósito y lo que se nos ha dado, nos ayuda a poder sobrellevar procesos en nuestra vida, entendiendo que aún en medio de esas circunstancias y en todo tipo de circunstancias, nuestra identidad y propósito no cambia. Usted y yo fuimos creados para ser un reflejo de nuestro Creador, para ser un reflejo de Él. Ciertamente esto es tremendamente importante, porque si bien nosotros hemos disfrutado de esta bondad, de lo que nos ha sido dado, de esta identidad, hay un punto muy, muy importante, que esto no es solamente para nosotros.
nos da la posibilidad de testificar a otros de esa bondad. En medio de las dificultades tenemos una esperanza, ¿verdad? Podemos transitar de esa forma seguramente. Entonces, el sabernos escogidos, creados por Dios, y así todos los puntos, de tener una vida nueva, de haber sido alcanzados por la misericordia de Dios, de tener la oportunidad de vivir bajo la luz de Dios y ya lejos de la oscuridad, ¿cierto? De ser ese pueblo de Dios. Ciertamente son aspectos de una identidad que nos afirma, que nos permite vivir tranquilos, que sabemos que este lugar de residencia no es el definitivo, pero si bien son promesas potentes y una realidad potente para nosotros, no debiese ser razón para nosotros sentirnos más que otros. No debiese ser la razón para sentirnos más especiales, entre comillas, sino que debe ser una razón y que nos motive a poder compartir de esto, para que otros también lo vivan. Poder compartir de la bondad de Dios con otros. Personas que se paran, se enfrentan, se empoderan de quienes son, transmiten un mensaje potente. Y lo podemos ver en nuestro día a día. Hoy día hay muchas tendencias, ¿verdad? Y son personas que defienden sus principios, defienden su identidad, porque creen y entienden quiénes son. Nosotros estamos en esa misma calidad. Usted y yo somos la resultante de alguien que entendió este mensaje y obedeció y nos compartió de Jesús. Muchas veces el caos, la dificultad, nos detiene. Pero Pedro nos dice que es una oportunidad, es una oportunidad para avanzar en la fe, para crecer. Entonces, usted y yo tenemos la tremenda oportunidad para activar en medio de la crisis nuestra identidad. Activar en medio de este tránsito que recorremos día a día. No perder la visión de que esto también es para testificar, para anunciar y compartir de Jesús a otros. No es para que digan de nosotros, ¡ay, qué lindos son, qué buenos son! Y que hablen de nosotros desde la vereda del frente. Nosotros debemos ser protagonistas. No debemos olvidar quiénes somos, para quién somos. Ciertamente vamos a transitar en medio de situaciones difíciles, de situaciones complejas, de situaciones que nos van a trastocar, que nos van a desestabilizar. Pero cuando nosotros entendemos nuestra identidad, quiénes somos capaces y vamos a ser personas que vamos a transitar de una forma segura. Y esa seguridad y esa identidad va también a llegar a otros. Y vamos a poder testificar de esa bondad que hemos recibido nosotros primero. Pero es tremendamente importante que nos activemos. Que no solamente vivamos el día a día como conocedores de la palabra. Tratemos de vivir también como hacedores de la palabra. Y parte del ser hacedores es no olvidarnos de quiénes somos, quién es nuestro Creador. Usted y yo, para usted y para mí, hay un plan de Dios. Ese plan se va a llevar a cabo igual, porque Dios es quien gobierna eso. Pero es de suma importancia, queridos amigos, que tomemos, que adoptemos esa identidad y no la olvidemos. Porque así como hace muchos años atrás, esta parte, ¿cierto? Estos creyentes fueron cuestionados, fueron perseguidos. Pedro comienza diciéndoles, no se olviden quiénes son escogidos de Dios. Han alcanzado misericordia, han nacido de nuevo. Y una serie de puntos que hemos revisado, quizás en los 2 primeros capítulos. Entonces, queridos amigos, cuando podemos escuchar este mensaje, cuando vemos que Dios nos quiere recordar quiénes somos y quién es Él y quién nos ha dado, ciertamente nuestro corazón, nuestra fe se ve fortalecida. Es tiempo de activarnos, es tiempo que mostremos a otros la bondad de Dios, no solo en nuestras familias, sino que también lo podemos hacer en nuestra congregación. Somos el pueblo de Dios.
Usted y yo no somos islas individuales, formamos parte de un cuerpo. Todos nos necesitamos. Entonces, el mensaje de hoy es eso, es que aunque estemos pasando momentos difíciles, que ciertamente, pucha que lo han sido, ¿cierto? Ha sido un tiempo complejo, todavía llevamos encerrados, estamos viviendo la pandemia, se levantan estas voces, ¿cierto? Pero, ¿quiénes somos realmente? Vamos, como decía Felipe hace unas semanas atrás, vamos a depender de lo humano, ¿verdad? Tocamos el punto del 10%, pero ¿de quién vamos a depender? ¿A quién le pertenecemos? Entonces, queridos amigos, querida iglesia, que esta palabra pueda traer en ustedes un enfoque, que pueda volver al origen, que les pueda ayudar a recordar quiénes son. Les invito a revisar esta carta de Pedro, que es muy potente, es muy singular. No olvidemos que para Dios somos especial tesoro. Somos, en algunas versiones dice, somos linaje escogido. Así que Dios les bendiga, Dios les anime por medio de su palabra y gracias también por recibir este mensaje. Así que voy a invitar a Felipe a que se incorpore con nosotros. Ahí sí. Muy bien, muy bien. Aquí vamos a hacer un pequeño cambio nomás para no estar ahí tan apegados. Bueno, esperamos que todo lo que hemos podido compartir aquí en nuestro hogar sea de bendición para ustedes, que todo lo que tanto la alabanza, los mensajes, los avisos, el propio mensaje también nos permita poder realmente reflexionar por qué hacemos las cosas, el motivo de por qué hacemos las cosas, y uno de esos motivos también es lo que Dorita nos ha compartido. Nosotros tenemos una identidad. Dios tiene un propósito con nosotros y hay que compartirlo. Y todo lo que hacemos, lo hacemos también motivados por quien nos llamó. Y es importante entregar ese mensaje, compartirlo. A veces quisiéramos poder compartirle a 100, 200, 1000, no sé cuál es su parámetro. Pero a veces, ya siendo testimonio, tratando con respeto, ayudando a los demás, se van abriendo puertas para también que otros puedan conocer lo que hemos podido comprobar, la bondad de Dios. Que Jesús es Señor, que Jesucristo es la persona que pagó el precio por cada uno de nosotros. Así que ahí es tremendo saber quiénes somos, pero también un desafío gigantesco, pero que no es tan difícil de llevar, sino que un paso a la vez. Esto otras personas también lo pueden conocer, también pueden gustar. Y anímese a hacerlo, porque cosas suceden cuando simplemente abrimos nuestra boca, cuando empezamos a vivir una vida en testimonio y comenzamos también a poder mostrar a Cristo con todo lo que somos. Así que no nos detengamos. Y bueno, simplemente para despedirnos ya, saludar quizás a quienes se escribieron y se fueron sumando. Sí. Está Vicente. A ver, déjame correr. Saluda a Vicente. Estamos viendo. Espérenme. Es que hay muchos. Bueno, están las Saritas con Jorge. Cristian Valderrama, mi hermano, con mi cuñada, mi sobrino Julieta Mateo. Erasmo Quintero. Carmen Briceño, ¿cierto? Jenny Paredes también. Luisa Villalobos. Rita Alcántara. Vamos a ver. Mucha gente. Walter Ibrid. Cris Orellana. Aurora Muñoz también. José Cancino. Nuestro querido Jan. Vicente, como decía Felipe. Angélica Aguilera.
Rita Alcántara, wow. Ámbar, sí, ahí está bien. Y también a todos los que no han podido escribir por chat. Sabemos que hay algunos que no se pueden conectar al chat en vivo, pero a todos los que están hoy día y que han sintonizado, Sí. ¿cierto?, esta reunión, les saludamos, les abrazamos, ¿verdad? Como dice la Brit siempre, que les extrañamos, y es verdad, se extraña el verles. Por eso también estas reuniones de Zoom, la escuela Apolos, también es una instancia que, a pesar que nos vemos la pura cara nomás, pero no nos podemos abrazar, pero escucharnos es súper. Pero darnos súper esos 5 positivo. minutos, 10 minutitos para saludarnos Sí. en la previa, al final. Sí, así Es que muy bueno. Así a que, todos los que están viendo les mandamos un gran, gran abrazo. Recuerden, avancemos, somos hijos de Dios, somos pueblo de Dios y podemos impactar la vida de otros. Y cuando está ahí, ¿cierto?, zigzagueando el auto, ¿cierto?, nos estamos desestabilizando por las circunstancias, recuerde quién es su creador, quién Así es su es. papá, ¿cierto? Vuelva la mirada a quien realmente lo merece, Así es. a nuestro Señor Jesucristo. Así que, sin más, nos despedimos. Que tengan un rico almuerzo, Disfruten con sus una buena niños. tarde y que los niños lo pasen muy bien Sí. en su día. Así que, chao, chao, que estén muy bien. Un abrazo, nos Dios les vemos. bendiga. Chao, chao. Chao, chao.